Muy buenos días, buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Como todos sabemos, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que se dan entre moléculas. Si miramos aquí estas moléculas, ¿no? Son triatómicas, está conformado por un átomo central grande y dos átomos pequeños. Estos están unidos mediante enlaces interatómicos, que pueden ser iónicos o covalentes, depende del tipo de elemento del cual se trate. Esas fuerzas entre átomos son enlaces muy fuertes a comparación de las fuerzas intermoleculares que vamos a ver. Ahora, aquí hay muchas moléculas, ¿sí? Aquí hay muchas moléculas. Estas moléculas entre sí van a tener un grado de interacción, va a haber un grado de atracción, pero van a ser mucho más débiles a comparación de los enlaces entre átomos. De eso vamos a tratar el día de hoy. Pero antes vamos a explicar lo que son las moléculas polares y apolares. Vamos acá con tres ejemplos. Acá tenemos la molécula del agua, que está formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Como todos sabemos, el oxígeno tiene mayor densidad electrónica porque tiene más electrones, tiene 6 electrones de valencia. Y el hidrógeno tiene menor densidad electrónica porque solo tiene un electrón. Entonces, aquí va a estar un electrón del hidrógeno y aquí va a estar un electrón del oxígeno. Dos electrones van a formar un enlace, ¿sí? Igual acá, un electrón del oxígeno y un electrón del hidrógeno. Recuerden que el oxígeno tiene 6 electrones. Aquí hay 4, 5, 6. Y va a completar su octeto, ¿no? Para formar esta molécula. Eh, Ahora, vamos a ver por qué decimos que son moléculas polares o moléculas apolares. En este caso, el oxígeno, como tiene mayor densidad electrónica, se hace parcialmente negativo. A ver, vamos a ayudarnos de esto. El oxígeno, como tiene mayor densidad electrónica, se hace parcialmente negativo. Y el hidrógeno, como son los que tienen menor electronegatividad, se hace parcialmente positivo. Aquí también este hidrógeno parcialmente positivo, ¿sí? Entonces, una molécula es polar cuando los centros polares no coinciden en el mismo punto. Por ejemplo, el centro polar del negativo se encuentra aquí y el centro polar de los positivos se encuentra aquí. Entonces, esos puntos son diferentes, están ubicados en diferente lugar, lo cual va a dar lugar a que se forme un dipolo. ¿Sí? Acá está el negativo y aquí está el positivo. Este es un dipolo, que ya hemos hecho la clase pasada. Entonces, esto es una molécula polar. Cuando los centros polares no coinciden en el mismo punto, se llama molécula polar. Ahora, vamos a ver este ejemplo del CO2. Ustedes saben que el carbono tiene 4 electrones. 1, 2, 3, 4 electrones. Y el oxígeno tiene 6, ¿no? Acá tiene 1, 2, acá va a tener 3, 4. A ver, vamos a hacerlo con... Ya. Nosotros sabemos que el carbono tiene 4. 1, 2, 3, 4 electrones, ¿sí? ¿Y el oxígeno cuántos tiene? El oxígeno tiene 6. Entonces acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual acá este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los electrones del oxígeno. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Quién tiene mayor densidad electrónica? Quien tiene mayor densidad electrónica es el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, el oxígeno va a ser parcialmente negativo. Este oxígeno también va a ser parcialmente negativo, ¿sí? Ahora, entonces, ¿el carbono qué sería? El carbono sería parcialmente positivo, ¿sí? Entonces, miren, acá son las cargas negativas. ¿Cuál sería su centro? Su centro sería aquí. Y de la carga positiva, ¿cuál sería su centro? Su centro también sería aquí. Entonces, ahí los centros, tanto positivos, negativos, coinciden en un mismo punto. Por lo tanto, si coinciden en un mismo punto, es una molécula apolar. ¿Está claro? Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos una molécula que es polar. Vamos a ver por qué es polar. Ojo, entre el carbono y el oxígeno
Entre el carbono y el oxígeno tenemos, entre el carbono y el oxígeno, tiene mayor densidad electrónica. Recuerden que acá el carbono, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? Entonces, tiene mayor densidad electrónica. Por lo tanto, este oxígeno va a ser parcialmente negativo. A comparación de esto que va a ser parcialmente positivo. Todo esto va a ser parcialmente positivo. Entonces, los centros polares no coinciden, están en diferentes lugares, por lo tanto es una molécula polar. ¿Por qué? Porque forma un dipolo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esto nos va a permitir entender lo que es el enlace intermolecular que tiene que ver exactamente con la dipolaridad de una molécula. Ya vamos a borrar esto porque nos va a interrumpir en la explicación de de las demás diapositivas. Muy bien, entonces continuamos. Ya. ¿Qué cosa es una fuerza intermolecular o fuerzas intermoleculares? Son fuerzas de atracción que existen entre moléculas. Ojo, son fuerzas que existen entre moléculas de sustancias. Son más débiles que los enlaces iónicos, que los enlaces covalentes. Y estas fuerzas van a depender ¿de quién? Van a depender de la dipolaridad. ¿Sí? Ya hemos visto qué cosa es la dipolaridad. Luego tenemos las clases de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares pueden ser según su dipolaridad, ¿sí? Puede ser se clasifica según la dipolaridad permanente o según la dipolaridad instantánea. Dipolaridad permanente es que va a persistir en los polos, o sea, va a ser polo positivo y negativo siempre. Y dipolaridad instantánea va a ser que esa polaridad va a ser inducida, ¿ya? Cuando hablamos de dipolaridad permanente tenemos el dipolo-dipolo, ion-dipolo y puente de hidrógeno. ¿Por qué he puesto al puente de hidrógeno debajo de dipolo? Porque este puente de hidrógeno es una atracción dipolo-dipolo, ¿ya? Entonces en sí sería dipolo-dipolo, ion-dipolo. Y la dipolaridad instantánea se refiere a una dispersión. Ya hemos dicho que es la dipolaridad inducida. Y a eso se llama fuerzas de London o dispersión de London. ¿En qué consiste la dipolaridad permanente? La dipolaridad permanente, ya les he dicho que los iones, o sea, las moléculas son polares, ¿sí? Las moléculas son polares. Entonces, hablamos de atracción dipolo-dipolo. ¿Cuándo hablamos de atracción dipolo-dipolo? Cuando yo tengo una molécula polar. Cuando yo tengo una molécula polar. Por ejemplo, si yo tengo acá un dipolo, no se mira bien esto. Aquí. Si yo tengo acá un dipolo, ¿sí? Acá tengo positivo y acá tengo negativo, ¿sí? Entonces ese es un dipolo. Entonces yo tengo acá otro dipolo, ¿sí? Si yo pongo acá un positivo y acá un negativo, entonces miren acá, negativo con positivo, va a haber una atracción. ¿Atracción de qué? De dipolos, porque ambos son dipolos, ¿sí? A eso se refiere la atracción dipolo-dipolo. ¿Y entre qué moléculas se da? En el ácido clorhídrico, en el monóxido de azufre, en el etanol, en el metanol y también en el cloroformo, ¿ya? Ahora, el puente de hidrógeno también puede, porque la molécula de agua es un dipolo, entonces el dipolo-dipolo es se da en el puente de hidrógeno, solo que el enlace puente de hidrógeno va a ocurrir entre qué moléculas, entre el hidrógeno unidos al nitrógeno, unido al oxígeno y unido al flúor. El puente de hidrógeno es muy importante porque va a permitir un cambio de los puntos de fusión y ebullición de las sustancias. Va a haber una alteración en los puntos de fusión y ebullición gracias a esos enlaces puente de hidrógeno. Muy bien, continuamos. Y el otro hemos visto que es ion-dipolo, ¿no? Atracción ion-dipolo. Vamos a ver. Aquí está.
No, ese es el puente de hidrógeno. Entonces, la molécula de agua, como todos sabemos, el agua es un dipolo, negativo, positivo, no coincide, es una molécula polar. Entonces, como este es negativo y estos son positivos, el oxígeno es negativo y los hidrógenos son positivos, entonces miren acá, acá tengo una molécula de agua, este es el negativo, ¿sí? A ver, vamos a ver con otro colorcito. Ya. Ya, vamos a ver acá. A ver, miremos acá. Un ratito, esto que se me vaya para otro lado. Ya. Esto hemos dicho que tiene carga negativo, ¿sí? Y esto positivo. Positivo. Entonces, miren acá, este es positivo, ¿no? Porque es un hidrógeno. Entonces, miren acá, negativo con positivo, hay una atracción, ¿sí? Donde el hidrógeno está actuando como puente. Igual acá, este es negativo, este es positivo, este es negativo, este es positivo. Miren acá, el hidrógeno está como puente. Igual acá, este negativo, entonces está trayéndose con quién, con un positivo. Entonces el hidrógeno está como un puente. Igual acá, este es positivo y miren con otra molécula, este es negativo. Entonces hay una atracción interatómica de dipolo-dipolo, ¿sí? Este es un dipolo, son dipolos. Entonces la atracción de dipolo-dipolo. Vamos a ver, vamos a ver la otra diapositiva. Ya. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Ya? Mm, mira, acá se puede apreciar mucho más el enlace intermolecular. Forma una especie de, ¿qué les digo? Una especie de red, una especie de red. Entonces, esto va a dar lugar a qué? A que las fuerzas, estos compuestos cambien de propiedades físicas. El agua debería ser un gas. El agua debería ser un gas, pero gracias a los puentes de hidrógeno, esta agua cambia su propiedad y es un líquido. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la atracción de ion dipolo. Ion dipolo. Miren acá tenemos un ion. ¿Qué ion? El ion positivo, ¿sí? Y acá tenemos la molécula del agua. El ion, como este es un ion positivo, la parte que se va, el dipolo que se va a orientar al ion, a este catión, va a ser la parte negativa. Recuerden que estos serán negativos, 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 ¿sí? Entonces, hay una atracción de ¿quién? De ion dipolo. Vamos a ver acá. Si nosotros disolvemos el cloruro de sodio en un vaso de agua, se van a generar bastantes iones de sodio y bastantes iones de cloro, porque esos son compuestos iónicos. Entonces, este es un ion, este es un ion. Entonces, ¿cómo se va a orientar el agua? Según el ion. Este es un catión, entonces va a orientarse la parte negativa. Miren cómo se orienta la parte negativa. Este es un anión, entonces se va a orientar la parte positiva. Miren cómo se orienta la parte positiva. Entonces, a eso llamamos fuerzas ion-dipolo, 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 ¿sí? Entonces, depende el dipolo, ¿no? Si es catión, se orientará a la parte negativa. Si es un anión, se orientará a la parte positiva, como estamos viendo acá. Miren acá, este es anión, se orienta a la parte positiva. Este es catión, se orienta a la parte negativa. Vámonos a la dipolaridad instantánea. Hemos dicho que la dipolaridad instantánea tiene que ver o se refiere a las moléculas apolares. Y cuando hablamos de moléculas apolares, no tienen polos, no forma un dipolo. ¿Por qué? Porque los centros polares coinciden en el mismo sitio, ¿sí o no? Entonces, como estas moléculas son apolares, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginémonos que acá yo tengo una molécula de agua, ¿sí? Aquí yo voy a tener una molécula de agua. Tú sabes que la molécula del agua es un dipolo, tiene positivo y negativo. En este caso acá están los hidrógenos y acá está el oxígeno, ¿sí? Y como esta molécula es apolar, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a ver acá en un ejemplo. A ver, vamos a ver aquí en un ejemplo. Ya. Nosotros acá tenemos un hidrógeno, ¿sí? Con su electrón. Y acá tenemos otro hidrógeno con su
electrón. Estos van a formar, ¿qué cosa? Un enlace, ¿sí? Un enlace. Entonces, pero estas moléculas, como son apolares, el centro positivo y negativo va a estar acá en el medio, ¿sí? Entonces, no forma polos. Pero ¿qué pasa cuando yo lo acerco a esta molécula apolar? Lo voy a acercar a un dipolo, por ejemplo, al agua, en su parte positiva. ¿Qué va a pasar? Esto, este hidrógeno de acá, se va a cargar negativamente. Profesora, ¿cómo se carga negativamente? Va a atraer el par de electrones más cerca a su lado. O sea, ya no estaría aquí, sino estaría aquí el electrón y aquí el otro electrón. Entonces, eso hace que se cargue parcialmente negativo por un momento, ¿sí? Ahora, si yo lo volteo, esta molécula, ahora ya esto va a ser positivo y esto va a ser negativo, entonces esto se va a cargar por parcialmente positivo. ¿Cómo? Este par de electrones ya no va a estar cerca a este hidrógeno, sino va a estar cerca al otro hidrógeno. Entonces, eso va a generar, va a inducirse a que esta molécula pueda cambiar momentáneamente sus cargas. Entonces, a eso llamamos ion dipolo. Muy bien, eso es todo. Espero que hayan entendido. Ya hasta la próxima.